artículo que es como una mina, ¿verdad? Una mina de posibilidades laborales para ustedes como futuros profesionales, ¿verdad? Sin ir muy lejos, la mayoría cuando realiza su tesis se enfoca en el derecho notarial, en el derecho penal, en el derecho civil, y realmente hay muchos temas de derecho agrario y ambiental que se pudieran trabajar, ¿verdad? Y el propósito era de que ustedes pudieran pues observar esas posibilidades agroindustriales de las cuales Guatemala pues tiene pues las posibilidades de poder implementar, ¿verdad? Pues era uno de los objetivos. Ahora bien, el día de hoy vamos a continuar con los temas de derecho agrario y ambiental. Vamos a recordar un poco que el derecho agrario es una ciencia totalmente autónoma. ¿Por qué es autónoma? Porque tiene sus propios principios, sus propias características, su propia doctrina, ¿verdad? Sus propios sujetos e igualmente, y de igualmente, tiene sus propias normas, ¿verdad? El derecho agrario no tiene que utilizar las normas del derecho civil, no tiene que utilizar las normas del derecho municipal o mercantil, sino que el propio derecho agrario tendrá su propia normativa. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Fíjense que estaba analizando el programa de estudio, el cual pues data del 2002, bueno, este programa de estudio. Acá, si ustedes logran observarlo y si lo tuvieran a la mano, en el módulo 4 vamos a encontrar la legislación agraria. Acá nos habla de la Constitución como primera norma, ¿verdad? Referente al derecho agrario. Recordemos que la Constitución es nuestra norma suprema, ¿verdad? De la Constitución derivan todas las demás leyes. ¿Qué leyes podemos encontrar en el derecho agrario? Acá vamos a encontrar lo que es la ley de expropiación, ¿verdad? La ley de parcelamientos urbanos, la ley de establecimientos de zonas de desarrollo agrario, la ley de titulación supletoria, la ley del fondo de tierras, la ley de transformación agraria, la ley forestal, la ley de áreas protegidas, y también vamos a tener dos acuerdos. El acuerdo gubernativo número 307-97, que se denominó ProTierra. De igual manera tenemos el acuerdo gubernativo 452, legislación que nuestro programa de estudios pues, nos establece como guía en cuanto a la legislación del derecho agrario. Vamos a ir trabajando cada una de ellas conforme al propósito y al objetivo de cada una de estas normas. ¿Por qué no nos vamos a extender? Porque realmente es un poquito complicado entrar a profundizar cada una de las mismas. ¿Por qué? Porque son bastante extensas. La Constitución, por ejemplo, que me diga alguien quién ha leído la Constitución completa. ¿Hay algún compañero acá que pueda decirnos que ha leído la Constitución en forma completa? No, ¿verdad? Muy complicado. Nos enfocamos en los propósitos y en los objetivos que nos son útiles. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, en esos propósitos y esos objetivos que nos van a ser útiles para poder entender la legislación agraria, ¿verdad? Y bueno, este sería el preámbulo. Vamos a iniciar. No sé si podemos proyectar las diapositivas, por favor.
Acá creo que nos quedamos el día de ayer. La legislación agraria vigente. ¿Quién nos puede compartir ahí la lectura, por favor? Yo, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Lilian. Gracias. Legislación agraria vigente. Para determinar la legislación agraria nacional y su objetividad frente a la realidad nacional, lógico será estudiar primero la Constitución vigente en todos aquellos aspectos que tocan directa e indirectamente con las instituciones, las estructuras y la política agraria. Pero para comprender mejor sus basamentos y sus proyecciones, conviene hacer previamente un breve bosquejo del desarrollo histórico de la misma. La Constitución vigente en lo relativo a las normas fundantes de la legislación agrarias reproduce a grandes rasgos la Constitución de 1956. Gracias, Lilian. Y gracias, Oscar, ahí que había levantado la mano también. Más adelante le vamos a dar la oportunidad. Entonces, bien, de esta lectura podemos extraer ciertas ideas, ¿verdad? La primera idea es que nosotros debemos aterrizar en que la Constitución es nuestra ley suprema y por eso nosotros debemos de extraer esos extractos fundamentales en cuanto a los propósitos del derecho agrario, ¿verdad? ¿De qué manera? Ahí nos dice que de manera directa o indirectamente, cuáles son las instituciones, cuál es la estructura y cuál es la política agraria que debemos de utilizar conforme a la Constitución, ¿verdad? Hemos venido trabajando y hablando un poquito sobre la propiedad, ¿verdad? De igual manera, en el módulo 5 se desarrolla un poquito más extenso lo que es el tema de la propiedad. Pero una de las políticas agrarias es poder establecer las ideas en cuanto a la tierra, a la propiedad, ¿verdad? Propiedad privada, propiedad pública, de alguna manera. Esa va a ser la estructura y la política agraria que nosotros debemos de manejar en cuanto a nuestra constitución. Y si lo basamos de esa manera, ¿verdad? Podemos observar que la historia, ¿verdad? Nos eh, redirecciona a lo que es la Constitución de 1956. Nosotros veníamos de una Constitución de 1945, ¿verdad? Por ahí creo que esa fue la anterior, donde posteriormente se dan las reformas agrarias, ¿verdad? Y en esas reformas agrarias se da la expropiación de las propiedades de la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la Constitución de 1956? Totalmente arraigada a una posibilidad de expropiación un poquito más complicada, ¿verdad? Ya no poder decir, le quito la propiedad a los que más tienen para dársela a los que no la tienen, ¿verdad? Esa era una idea de la Constitución de 1945 por ahí con la reforma agraria, sino más bien esta Constitución de 1956 tenía ciertos aspectos de limitaciones en cuanto a la expropiación, y es así como nuestra Constitución de 1985 continúa arraigada en cuanto a unos propósitos limitados de las tierras, ¿verdad? Es lo que vamos a ver más a continuación ahorita, pero ese sería prácticamente nuestro propósito en la Constitución, para estudiar cuáles son las instituciones, cuál es la estructura y cuál es la política agraria que se utiliza, ¿verdad? En cuanto al derecho agrario. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Quién nos puede compartir acá en la lectura? No sé si Oscar todavía está por ahí. Buenas noches, Lee, con gusto. Gracias. Este fenómeno es de tomarse en cuenta, precisamente porque ha avanzada en la historia de la legislación guatemalteca y que esta última es consecuencia de una acción política, el derrocamiento del gobierno constitucional,
presidido por el coronel Arbenz Guzmán, motivado por la política agraria desembocada en el Decreto 900 del Congreso de la República, Ley de Reforma Agraria. Gracias, Oscar. Entonces ahí me adelanté un poquito en cuanto a la explicación, pero es lo que estábamos hablando. La Constitución, no, la Constitución de 1956, ¿verdad?, es totalmente contrario a las políticas de la reforma agraria, ¿verdad?, del decreto 900 y de las políticas implementadas durante el gobierno del coronel Arbenz Guzmán, ¿verdad? Era un propósito totalmente distinto, y es lo que es en lo que se fundamenta precisamente nuestra Constitución de 1985, ¿verdad? La historia continúa avanzando, ¿verdad? Pero avanzando ¿hacia qué? ¿Hacia un desarrollo agrario o en un retroceso al desarrollo agrario? Eso es lo que nosotros debemos de tratar de comprender, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. Acá iniciamos ya con la legislación agraria. La primera es la Constitución Política de 1985, nuestra actual Constitución, ¿verdad? ¿Quién nos puede compartir aquí la lectura, por favor? Buenas noches, licenciado. Dice, Buenas noches. inciso A, Constitución Política de 1985. A manera resumida, enunciaremos los principales aspectos regulados por esta Constitución y que de alguna manera algunos aún reflejan en nuestra legislación agraria actual. Entre estos, la propiedad privada. Importante destacar que a diferencia de la Constitución del 45, que ubicó la propiedad en el capítulo referente al régimen económico y hacendario, y la del 56, que lo hizo entre los derechos humanos, nuestra Carta Constitutiva vigente desarrolla esta institución en el capítulo relativo a las garantías y los derechos individuales. Artículo 39, Constitución Política de la República de Guatemala. Gracias por compartirnos la lectura acá. Entonces, tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, actual Constitución. ¿Qué aspectos tienen relación o relevancia con el derecho agrario? El primero, la propiedad privada, ¿verdad? Si no hay propiedad, si no hay tierra, difícilmente vamos a poder implementar nuestras actividades agrarias. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a la propiedad privada consignada en la Constitución de 1945, ¿verdad? Se estableció como un régimen económico y hacendario. Es decir, el Estado lo que buscaba o el propósito del Estado en cuanto a la propiedad privada era distribuirla, ¿verdad? Distribuirla y él tener el control de la propiedad. ¿Qué es lo que pasa con la Constitución de 1956? La consigna, la propiedad privada, la consigna en el apartado de los derechos humanos. ¿Por qué los de los derechos humanos? Porque recordemos que nosotros en 1956 viene una injerencia extranjera, ¿verdad?, a darnos el golpe de Estado, precisamente, con Castillo Armas. ¿Y qué es lo que sucede? Para, de alguna manera, no podríamos decir disfrazar, ¿verdad?, pero sí de alguna manera, pues, maquillar, ¿verdad?, lo que era la propiedad privada y erradicar esas políticas agrarias del decreto 900, lo que hace que lo inmerse en los derechos humanos. Y recordemos que cuando nosotros hablamos de derechos humanos, hace referencia a ¿qué? A la dignidad humana. Es decir, por el simple hecho de nosotros ser seres humanos o ser personas, esa dignidad humana se debe de respetar. Y si se debe de respetar la propiedad privada, entonces, ¿qué sucede? Se vuelve intocable.
Pero ¿qué pasa en la Constitución de 1985? Aquí en esta Constitución se reagrupa lo que es la propiedad privada y se consigna en las garantías y derechos individuales, ¿verdad?, de todo ciudadano guatemalteco. ¿Y qué nos dice la Constitución en el artículo 39? ¿Quién tendrá por ahí su Constitución a la mano que nos haga el favor de poder compartirnos la lectura? Oscar, por favor. Artículo 39. Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. Segundo párrafo. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo en beneficio. Gracias, Oscar, por compartirnos acá la lectura. Entonces vemos acá en el primer párrafo, solo en el primer párrafo ustedes podrán observar del artículo 39, que la propiedad privada es un derecho inherente a la persona humana. Le pertenece por el simple hecho de ser persona. Si él puede acreditar la propiedad, no se le puede vulnerar ese derecho por el simple hecho de ser persona. Es una garantía, es un derecho individual el poder tener propiedad privada, ¿verdad? No sé cuántos de acá ustedes pues tienen esa posibilidad de poder decir, tengo el título que me acredita como propietario de mi casa, de mi terreno, de mi finca, de mi manzana, ¿verdad? Da las posibilidades de cada uno, ¿verdad? Es un derecho inherente para ustedes por el simple hecho de ser persona. ¿Vale? ¿Cómo vamos ahí? ¿Tenemos algunas dudas? ¿Comprendemos? Todo claro, Lee. Miguel acaba de... Gracias. Licenciado Miguel acaba de compartir el link de asistencia, por favor. Podemos colocar como tema la legislación legislación agraria, ¿verdad? Creo que así iniciamos el tema, legislación agraria. Para que se puedan anotar en la asistencia, por favor. Bueno, el primer aspecto importante de la Constitución es la propiedad privada. Como les decía, si no hay propiedad, ¿dónde realizamos nuestras actividades agrarias? Bastante complicado, ¿verdad? Otro de los aspectos importantes es el siguiente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Sistema de expropiación. ¿Quién nos puede compartir acá la lectura? Sistema de expropiación. En todo régimen agrario, la facultad de expropiación para poner en cultivo tierras ociosas, para mejorar los índices de productividad o para lograr la justicia social, un instrumento indispensable. En esta Constitución, el sistema referente a la expropiación lo encontrábamos regulado en los artículos 71 y 126, y en nuestra Constitución actual se encuentra regulado en el artículo 40. Gracias, Ale. Vamos a dejarlo acá de momento. Le agradezco mucho. Segundo aspecto importante de nuestra Constitución, el sistema de expropiación. ¿Verdad? En la Constitución de 1956, que es la anterior a la actual, lo encontrábamos regulado en el artículo 71 y el 126. Ahora, este sistema de expropiación
lo vamos a encontrar en lo que es el artículo 40. Previo a darle lectura a este artículo, ¿verdad? Para que los compañeros que quieran participar ahí que se preparen. En el primer párrafo observamos lo siguiente. ¿Para qué una expropiación? ¿O cuál era el propósito de una expropiación? ¿Verdad? Poner en producción o cultivar las tierras ociosas, ¿verdad? Aquellas tierras de aquellas personas que tienen caballerías y caballerías de tierra y no las utilizan, no hay producción y solo están ahí. Entonces, ¿cuál era el propósito? Lograr la expropiación de esas tierras, a cambio, claro, de una remuneración o indemnización que el Estado tendría que hacer para poder expropiar esas tierras y dárselas a las personas que realmente se dedican a actividades agrarias y que pudieran producir. Esa sería una política agraria. Sin embargo, el sistema de expropiación, lamentablemente en Guatemala, no se utiliza con ese propósito de poder expropiar las tierras ociosas y poderlas trabajar por medio de ciudadanos que no tienen la facilidad de poder comprar tierras. ¿No? Necesitan realizar alguna carretera, necesitan cambiar el rumbo de algún punto, necesitan pasar vía ferrocarril, para utilizar el sistema de expropiación en Guatemala. Totalmente de los propósitos agrarios, totalmente alejado, ¿verdad? De los fines de la expropiación. Porque las tierras son utilizadas para construir más carreteras y más carreteras. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, el libramiento de Chimaltenango, ¿verdad? Ahí se expropiaron algunas propiedades, algunos terrenos, algunas fincas, para poder realizar una carretera. ¿Será que esa carretera ha traído beneficios? Más que los problemas que realmente ha dado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede con el sistema de expropiación. Difícilmente, o bueno, desde 1985 a la presente fecha, yo no he escuchado que el Estado de Guatemala utilice el sistema de expropiación para tierras ociosas con fines agrarios. ¿Qué nos dice el artículo 40? ¿Quién nos puede compartir la lectura? Artículo 40. Expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley, debido y el bien afectado de justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en Ahí va bien, Olga, no tenga pena. Solo hay que le están cayendo mucho. Olga, si quieres, continúo leyendo yo. Gracias. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley.
En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Gracias, Lilian. Gracias, Olga, por compartirnos la lectura. Entonces, vemos acá cómo este sistema de expropiación o el término de expropiación lo vamos a encontrar en el artículo 40 de nuestra Constitución. A grandes rasgos, podemos observar nosotros de qué manera, ¿verdad?, es que se realiza la expropiación, ¿verdad? Se pacta con expertos. ¿Quiénes son expertos acá? Los valuadores, ¿verdad? Por ahí podría ser un valuador, creo que son los ingenieros agrónomos, ¿verdad? Ellos pueden evaluar la tierra, ¿verdad?, fijar el precio y de igual manera el Estado, ¿verdad?, tiene pues hasta aproximadamente 10 años para poder cumplir con ese pago. Otra de los puntos importantes de este artículo, ¿verdad?, es precisamente la forma a convenir, ¿verdad? Puede ser con dinero, puede ser que el Estado tenga otra propiedad y le diga, mire, tengo esta otra propiedad, se la doy a cambio de la suya, ¿verdad? Acá, fíjense que es bastante importante el papel que juegan los notarios, ¿verdad? Uno como notario, cuando llega un cliente por una compraventa de un bien inmueble, uno debe de ser consciente y decirle, mire, su propiedad vale tanto, ¿verdad? ¿Qué pasa o qué pasaba anteriormente? Muchos notarios decían, yo soy un buen notario y evito que mis clientes paguen más impuestos de los que debería de pagar por su propiedad. Y así es como algunos, ¿verdad?, profesionales se hicieron de clientela, ¿verdad? Y los clientes decían, yo no me quedo con usted porque con usted me toca pagar tantos impuestos y si voy con el otro notario, ahí no voy a pagar impuestos. Y por eso es que en Guatemala, ¿verdad?, vamos a encontrar, ustedes, futuros notarios, podrán observar en algún momento escrituras públicas de inmuebles de grandes extensiones y que el valor que le colocaban a las escrituras, en las escrituras públicas a esas propiedades de 1,000 quetzales. ¿Cuánto va a pagar usted de impuestos por 1,000 quetzales? Recordemos que nosotros pagamos el IVA, el 12%, si es primera compraventa, y el 3% si es segunda compraventa. Entonces, si fuera segunda compraventa de 1,000 quetzales, el 3%, ¿cuánto va a pagar? Casi nada, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema muchas veces? Claro, no nos va a pasar a muchos guatemaltecos, pero hay algunos guatemaltecos que sí les sucede. Y es lo que pasó, por ejemplo, en el libramiento de Chimaltenango. Muchas de las propiedades, cuando se expropiaron, ¿qué sucedió? La escritura pública estaba por 1,000 quetzales o por 500 quetzales. Y cuando se hizo la expropiación y la indemnización por parte del Estado, esa propiedad no costó 1,000 quetzales. Esa propiedad costó millones para el Estado de Guatemala. ¿Y qué es lo que sucede? Viene el Ministerio Público, entonces dice, ¿cómo es posible que una propiedad de 1,000 quetzales ahora de la noche a la mañana cueste 1,000,000? Y ahí es donde se dan ciertos inconvenientes. En el sistema de expropiación, cuando se inicia a evaluar la propiedad, lo primero que va a ver el evaluador es
en cuánto está establecida la compraventa, en cuánto compró la persona, en 1,000 quetzales, y hace cuánto compró en 1,000 quetzales, el año pasado, el 2022. Entonces, si en el 2022 la propiedad costaba 1,000 quetzales, ¿cómo es posible que ahora el vendedor quiera que el Estado le pague en indemnización 1,000,000 de quetzales? Y ahí es donde vienen los problemas legales penales. Hay que justificar por qué fue que sucedió eso, evasión de impuestos y otro montón de inconvenientes. Entonces, en la actualidad, ¿verdad? La mala práctica todavía nos está indicando que se faccionan todavía escrituras públicas con el valor no real de la propiedad para evitar pagar impuestos, ¿verdad? El problema es cuando existen conflictos. Cuando existen conflictos, esa cantidad se convierte en un problema, ¿verdad? Partimos de esa idea en cuanto al sistema de expropiación. Bueno, ese es otro de los puntos medulares del contenido del artículo 40, ¿verdad? Que ustedes más adelante pues van a poder experimentar a grandes rasgos, ¿vale? ¿Cómo vamos ahí? ¿Tenemos dudas? Todo bien, muy bien. El uso del agua. ¿Quién nos puede compartir este pequeño extracto de la diapositiva? En materia agraria, el uso del agua es absolutamente vital y toda legislación debe preservar los derechos de la comunidad sobre este recurso. Gracias, Ana Yancy, por compartirnos la lectura. Entonces, el agua es vital, ¿verdad? Yo creo que como seres humanos nosotros no podemos vivir sin agua, ¿verdad? A menos que compremos Coca-Cola, ¿verdad? Pero si no, después los riñones y más problemas, ¿verdad? Pero el agua es fundamental. ¿Dónde encontramos nosotros el uso del agua en nuestra Constitución? Vamos a tener que ir a 3 artículos. El primer artículo es el artículo 121, inciso B. ¿Quién nos puede compartir esta lectura? Artículo 121, inciso B. Si quiere lo leo yo, licenciado. Gracias, Lilian, muy amable. Bienes del Estado, inciso B. Las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley y las aguas no aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley. Gracias, Lilian. Entonces, la idea acá de este artículo es que las aguas le pertenecen a quién. ¿A quién le pertenecen las aguas? Al Estado, correcto, correcto. Ahí el artículo 121 nos dice, son bienes del Estado, ¿verdad? Entonces, de la lectura que nos comparte Lilia, todas esas aguas le pertenecen al Estado. Ningún ciudadano, por más extensión territorial que pueda tener en sus fincas, puede alegar que el río le pertenece a él o que la costa le pertenece a él o que el nacimiento de agua le pertenece a él. Todos todo este tipo de aguas le pertenece al Estado, ¿verdad? Y si le pertenecen al Estado,
significa que son de bien común para todos, ¿verdad? Para el bienestar de todos los ciudadanos guatemaltecos. ¿Comprendemos la idea? Sí, muy bien. Artículo 127. ¿Quién nos puede compartir la lectura? Artículo 127. Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia. Gracias, Sonia. Entonces aquí podemos observar, ¿verdad?, el régimen de las aguas. Tengo mi propiedad, pasa un río, quiero desviar el cauce del río, no puedo. ¿Por qué? Porque las aguas son del dominio público. Y si yo desvío el cauce de un río, es hacia su propiedad privada. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Posiblemente yo esté cometiendo un delito, ¿verdad? No son inalienables, es decir, no se pueden vender. No se le puede decir al Estado, véndamelas, le pago tanto. Imprescriptibles, tampoco prescriben, ¿verdad? Continúan siendo de propiedad y dominio público. Es decir, es de todos. Cualquiera puede ir a un río y bañarse. Nadie puede decir, lo voy a acercar, ¿verdad? Aquí no puede pasar usted. ¿Por qué? Porque son de dominio público. ¿Quién nos puede compartir la lectura del artículo 128? Fabiola, usted había levantado la mano. No sé si nos quiere colaborar con la lectura o tenía alguna duda. ¿Estará por ahí Fabiola? Fabiola Celeste. O ya no está, ya no está. Catherine, por favor. Artículo 128. Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza que contribuya al desarrollo de la economía nacional está al servicio de la comunidad y no de personas de particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso. Gracias, Catherine. Entonces acá vemos cómo el aprovechamiento de las aguas para fines agrícolas, ¿verdad? Cómo el Estado, ¿verdad?, sí permite la utilización de las aguas. Es decir, son del dominio público, pero no están prohibidas para los ciudadanos. Todo lo que realizamos, hay que recordar, nuestra Constitución nos dice que nosotros como guatemaltecos podemos realizar todo aquello que no esté legalmente prohibido. Y dentro de las acciones que no están prohibidas es poder utilizar el agua. Claro, lo tenemos que utilizar a conciencia y de manera mesurada para que este líquido o este bien pues no se acabe, ¿verdad? Facilitar las vías de acceso, por supuesto, ¿verdad? Nadie puede indicar este río es única y exclusivamente mío, ¿verdad? Es del dominio público y deberían de existir las vías de acceso para poder llegar a esas aguas y que sirvan para qué, para fines agrícolas, ¿verdad? Ese es el propósito. ¿Cómo estamos ahí? ¿Vamos bien? Sí, muy bien.
Excelente. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos dos leyes, la ley de expropiación y la ley de parcelamientos urbanos. ¿Cuál es el objetivo de estas dos leyes? ¿Quién nos puede compartir la lectura? B. Ley de expropiación. La expropiación es un instrumento de derecho público que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad de un particular a la administración pública o a otro particular por razón del interés público y previo pago de una indemnización. C. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea, por compartirnos ahí la lectura. Entonces, en el inciso B tenemos la ley de expropiación. Ya nos referimos con bastante propiedad en cuanto a la expropiación, que bien lo manifiesta la Constitución, pero acá tenemos una ley específica. Si queremos expropiar nosotros o futuros abogados que van a ser asesores del organismo ejecutivo, ¿verdad? Cuando el presidente decida expropiar, ustedes van a utilizar primero la Constitución y segundo una ley especial, que es esta ley de expropiación, que nos va a decir paso por paso cómo debemos de realizar la expropiación, ¿verdad? ¿En beneficio de qué? Siempre de la colectividad, ¿verdad? ¿A cambio de qué? De una indemnización, ¿verdad? Ya no es como antes se pretendía, ¿verdad? Bueno, soy el Estado, yo mando y deme su propiedad, la voy a utilizar. Ahora ya no. Ahora hay un compromiso del Estado de poder indemnizar al particular sobre su propiedad. Bueno, ley de parcelamientos urbanos. ¿Quién nos puede compartir esta lectura? Es deber del Estado regular por medio de una ley específica las operaciones que comprendan parcelamientos y venta de parcelas, derivadas del fraccionamiento de fincas urbanas y suburbanas, a fin de establecer y garantizar los requisitos legales a que deben ajustarse los negocios provenientes de tales operaciones. Gracias, Ana Yancy, por compartirnos la lectura. Entonces, la ley de parcelamientos urbanos va destinados a aquellas personas que dicen, tengo mi terreno, lo voy a urbanizar, voy a vender lotes, voy a vender manzanas a la población. Pero nos debemos de guiar por la ley de parcelamientos urbanos. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros, ¿verdad?, estamos siempre en defensa o garantía de lo que es el medio ambiente, ¿verdad?, y de las actividades agrarias. Es decir, no podemos colocar un rótulo y colocar un título que diga, ¿se venden lotes o se venden manzanas de terreno? No, hay que sacar ciertos permisos, ¿verdad?, administrativos que la misma ley de parcelamientos urbanos nos establece, ¿verdad?, para cumplir con esa finalidad de poder dividir o fraccionar las fincas urbanas o suburbanas, ¿verdad? Ese es el propósito de la ley de parcelamientos urbanos. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? No, Lick, gracias. Muy bien, excelente. Entonces, quiero agradecer a los compañeros que nos compartieron la lectura, ¿verdad?, a los compañeros que participaron. Vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá y nos vemos la próxima semana. Sin antes recordarles, la próxima semana ya es nuestra última semana, ¿verdad? Yo creo que la siguiente ya iniciarían los exámenes parciales. Ese es el conteo por las fechas que yo he hecho, ¿verdad? Todavía no hay nada oficial, ¿verdad?, de parte de la universidad.
pero yo hice mis cuentas que ya la próxima semana sería el último día de clases. Bueno, Juan, usted levantó la mano, no sé si quería opinar algo. Sí, licenciado, muchas gracias, buenas noches. Fíjese que Buenas yo quiero pedirle un favor Ajá, personal, si es que fuera posible. No es responsabilidad suya ni ninguna situación parecida,